Y en este feliz lunes nos acompaña Olga de Orellana. Muchas gracias por estar con nosotros, nuestra licenciada de Comunicación y Coach. ¿Cómo te va? ¿Cómo fue tu fin de semana? Delicioso. Delicioso. Sí. Eso me gusta, cuando regresas del fin de semana descansado Cargada. y despejado, claro, ¿no? Para iniciar una nueva semana. Olga, esta palabra bullying, es como, está de moda, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mis tiempos no se le llamaba así, ¿no? Es claro, el bullying ha existido desde siempre. Sí. La única diferencia es que hoy en día le han puesto nombre. Ok, ¿No? antes no sabíamos. Siempre ha habido peleas, siempre ha habido cosas, Claro. pero hoy ya finalmente le han puesto un nombre, lo conocemos como bullying. ¿Y qué es el bullying? Bueno, el bullying es un grupo de personas o una persona que agreden a las demás. Eso, en conclusión, rápido, en breve, es lo que es el bullying. Ok. El bullying también es, digamos, lo que caracteriza, ¿no?, a estas personas. ¿Qué hacen? Agreden a otras, las lastiman, las acosan, se burlan de ellas, Sí. ¿no? Son una serie de comportamientos no deseados que desafortunadamente afectan a las víctimas que seleccionan, ¿no? Claro. ¿Dónde se da el bullying? Básicamente se da en las escuelas, ¿no? Esa es la parte generalmente donde estamos viendo... El acoso escolar, como Sí, lo mencionábamos, exactamente, ¿no? el acoso escolar. Hay algunos otros sitios donde también se da, pero básicamente hoy en día lo estamos viendo constantemente en las escuelas. ¿Y a cualquier edad se presenta el bullying en las escuelas o hay ciertos rangos más No, importantes? Fíjate que es una pregunta interesante. El bullying yo lo he visto, ¿no?, desde kinder. Increíble. De criaturas de... Desde chiquitos, no 4 o a 5 los años. niveles que los estamos viendo Claro, ya pero además. empieza por ahí, ¿no? Sí, sí empieza por ahí. Y las características de los niños a los adolescentes en bullying son diferentes, ¿no? Sí. En los niños, bueno, en otra ocasión hablaremos de los niños, pero en los adolescentes, ¿no?, como mencionamos antes, sí son agredidos, ¿no? Y ¿cómo podemos reconocer si nuestros adolescentes están siendo agredidos? Porque muchas veces no sabemos, ¿no? Es que te lo Los vemos, ocultan, ¿no, Olga? Desde luego, porque los amenazan. Claro, y también como para la persona es como humillante, ¿no? Sí. El llegar a tu casa y decir, es que me están molestando, mamá, ¿no? Sí, no lo hacen los adolescentes por una cuestión de pertenencia. Eso, ¿verdad? ¿No? Y porque, pues obviamente, qué oso, qué pena el acusar a quien me está bulleando, porque los van a bullear más, se van a burlar más de ellos. ¿Cómo identificar a los niños o a los adolescentes que están siendo bulleados? Número uno, normalmente llegan con libros rotos, con la ropa desgarrada, sucia, tristones, ¿no? Eso es una señal de que algo está pasando, ¿no? Muchas veces también llegan tristes, se encierran, se van, los ves a veces un tanto deprimidos, ¿no? Claro. Que muchas veces es parte de la adolescencia, estos Por estos rasgos. cambios, ¿no? Hormonales y todo Sí, eso. desde luego. Pero sí es un poco diferente porque los ves más ensimismados, callados, ¿no? Como que los papás que conocemos a nuestros hijos o que conocen a sus hijos pueden a veces identificar que algo anda mal, ¿no? Algo muy característico es evitan ir a la escuela o tratan de no ir a la escuela. Inventan pretextos. Es que ya no quieres ir porque No. te vas a enfrentar otra vez con lo Así es. mismo, ¿no? Excusas, muchas veces dicen que están enfermos, ¿no? Todo con tal de no ir a la escuela. Entonces, eso es una característica, muy, muy sobresaliente hoy en día en los niños que están, en los Sí. que están siendo buleados, ¿no? ¿Y cuáles son las características de los que bulean? De los buleadores, de los Ajá. niños. Normalmente estos adolescentes que molestan a los demás son niños que no son empáticos, son niños que curiosamente, disfrutan lastimar a los demás para sentir como su poder, ¿no? Esto es terrible, pero Sí. es una característica de estos chicos. Vienen de hogares disfuncionales, normalmente estos niños, no tienen empacho en no ir a la escuela, se van de pinta, ¿no? Muchas veces se ponen altaneros con los profesores,
no les importa el ir en contra de las reglas, ¿no? ¿Son los más rebeldes? Son rebeldes y fíjate una característica muy importante de estos chicos que normalmente son un poco más grandes que los demás. Claro, abusan de su aspecto físico entonces también, El ¿no? abuso de poder es una característica también de estos chicos, ¿no? Porque son más grandes, ¿no? Y entonces, claro, hostigan, ¿no? Y como te dije antes, los amenazan. Si tú Sí. dices que yo te estoy molestando, eres, ¿no? Eres lo que Y quieras. el sinfín de adjetivos que Sin vienen fin. ahí, ¿no? Y claro, pues los niños llegan, los adolescentes No. llegan y no dicen nada. Esos son básicamente las características del agresor. ¿De dónde vienen los Sí. agresores? Los agresores vienen, como te lo mencioné hace un momento, de hogares disfuncionales en donde no hay supervisión por parte de los papás. Esto podría ser entonces como una reacción a decir, oye, quiero tu atención, papá, Desde ¿no? luego. ¿Sí? Desde luego. No hay atención de los papás, no hay límites tampoco. Sí. ¿No? Entonces, claro, es una manera de llamar la atención, no es una manera de ostentar ellos poder, ¿no? Entonces, es clásico de un bully venir de este tipo de familias, ¿no? Oye, ¿y las personas que son buleadas son porque tienen poco carácter o...? Las características de Sí. ellos son básicamente más vulnerables porque son tímidos, o es el gordito, o el flaquito, ¿no? El que usa lentes, ¿no? Esos son los más vulnerables. Papás, hay que tener cuidado en este tipo de cuestiones que les estoy describiendo para identificarlos más. Sí. ¿No? Y la próxima vez sí me gustaría hablar de cómo podemos ayudar a estos chicos, qué medidas hay hoy, qué hacen en las escuelas, porque las escuelas están tomando medidas muy importantes Sí. respecto al bullying, están ayudando mucho a los niños que hacen bullying, también a los niños que bulean. ¿Por qué? Porque muchas veces es un problema de ambos, ¿no? Claro, por Entonces eso supuesto. me gustaría platicarlo en la próxima sesión para darles pues a toda la gente que nos ve más herramientas, ¿no? En cómo tratar a los chavos que están siendo buleados. Claro. Y hay que abrir los ojos, las orejas, todo, para ver si nuestros adolescentes están teniendo estas características y consultar con expertos de ser posible. Claro que sí, nos encanta la idea, pues la próxima seguiremos hablando de este tema que nos da para muchísimo. Muchas Muchas gracias. gracias, Olga de Arellana. Que estés bien. Que tengas excelente semana.